Ruth Hidalgo es directora de la Corporación Participación Ciudadana, que desde hace varios años monitoreó el gasto en publicidad de los entes públicos. Ya han habido repuntes en el gasto de publicidad. Según el informe de ellos que han presentado y que lo presentan mes a mes, corresponde en octubre del año pasado, y este año se registró en agosto y septiembre. ¿A qué responden estos crecimientos? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias, Stephanie, buenos días. En primer lugar, me parece que es importante poner en contexto el trabajo que hace Participación Ciudadana al respecto. Brevemente, por favor. Claro que sí. En primer lugar, como saben, este proceso de monitoreo de publicidad oficial la venimos haciendo desde hace varios años. Usted mismo acaba de mencionar que no lo hemos hecho solamente en este gobierno. Es una actividad que venimos desempeñándola desde otros gobiernos, también desde el año 2002, de hecho. Adicionalmente, es un trabajo técnico, no es un trabajo político, de manera que nuestras cifras y nuestros contenidos del boletín no tienen una valoración subjetiva y peor todavía una valoración política. Y en tercer lugar, hay que tomar en cuenta que el monitoreo y la actividad que realizamos es una actividad únicamente de 9 canales. Significa que viene a ser en el total realmente de toda la publicidad oficial que se invierte quizá un 20%. Ok, ustedes emiten un informe a propósito del monitoreo que hacen y yo le preguntaba sobre estos repuntes que han evidenciado el año pasado en agosto, después del 30 de septiembre y este año en agosto y septiembre. Así es, nosotros a través de nuestra actividad hemos visto dos fenómenos, por llamarlo de esa manera. El año pasado, una vez que terminó y pasó el evento del 30 de septiembre, vimos un repunte importante en el mes de octubre del 2010 de publicidad oficial, específicamente direccionada a apuntalar el proceso político y una que otra propaganda relacionada con el 30S. Y en este año hemos visto un repunte importante a partir del mes de agosto. Desde agosto, es decir, el mes pasado, vimos un repunte de más de $1 millón, específicamente desde la Presidencia de la República, en donde también se apuntalaba nuevamente la gestión con contenido bastante político, vale la pena decirlo, de las cadenas, de las propaganda oficial y específicamente este mes, como usted podrá observar de nuestro boletín, ha habido un repunte importante. Ok, corrijo, el año pasado era octubre, no agosto. En lo referente a publicidad, porque hay que distinguir lo que es publicidad y lo que son las cadenas del gobierno, ustedes hacen un monitoreo a propósito de la publicidad solamente referente al 30 de septiembre. ¿Y en eso qué encontraron? Así es. Definitivamente nuestro informe no toma en cuenta las cadenas que por ley le corresponden al presidente y tampoco monitoreamos la cadena del sábado. Eso es importante decirlo para evitar cualquier confusión. Respecto a este mes, hemos visto un repunte en lo que va de publicidad oficial. Está liderando la Presidencia de la República con un monto de $1.348.321 en lo que tiene que ver a publicidad oficial, efectivamente. Y lo que hemos advertido, hemos visto un fenómeno que se ha dado, que es que en este tiempo, en el mes de septiembre, ha habido una serie de spots sin autoría y eso creo que es importante porque ya es la segunda vez que nosotros miramos este tipo de fenómenos, es decir, hay una serie de spots, en total 630 spots que han sido pautados en los medios de comunicación, en televisión específicamente, y que hacen relación al 30S. Y por eso nosotros a través de este boletín estábamos inclusive haciendo un llamado a los canales que transmitieron estos spots para que transparenten la autoridad. Por ejemplo, uno de los spots del 30S, el día en que triunfó la democracia, según su informe se transmitieron unos 623 a un monto de casi $1 millón. Estamos hablando de $967,000 solo en este. Así es, y sobre todo solamente en este, si usted se pone atención al respecto, es un spot que yo creo que valdría la pena establecer quién pagó esta pauta. Justamente para evitar hacer lucubraciones de que si lo hizo o si salieron por fondos públicos o no. Es evidente que ha sido pautado por un movimiento o por un grupo, al menos afín al gobierno, porque el contenido lo dice. Y ahí ha habido otra publicidad, por ejemplo, las que han salido a propósito de Emilio Palacio o la agresión a un periodista de Ecuador TV, que también en el fondo están relacionadas al 30 de septiembre. Correcto. De alguna manera están relacionadas, como usted menciona, al 30 de septiembre y no tienen autoría.
Okay. Eso en cuanto a la publicidad, pero también en las cadenas, por lo menos de lo que ustedes pueden hacer el detalle de las que han salido, han evidenciado algunas también referentes solamente al 30 de septiembre. Así es. En el monitoreo que nosotros hacemos, no valoramos el tema de las cadenas, como yo le menciono, porque son espacios gratuitos para el gobierno. Sin embargo, sí hacemos el seguimiento porque nos parece importante. Y hemos podido mencionar o mirar que ha habido cadenas nacionales respectivamente, específicamente relacionadas con el 30S. Por ejemplo, desde el 20 al 25, ¿no es cierto?, de septiembre, ha habido la cadena 30S, un día al revés, ¿no es cierto?, que se ha pasado una hora entre los 20 horas a 21 horas, varias veces. Ha habido la versión también 30S, versión de María Alejandra Ceballos, al ingresar a los canales del Estado. Ha habido también esta otra con mi propia voz, después de 6 meses, de Héroes Democráticos, Convención Interamericana de Derechos Humanos y mensaje institucional sobre los hechos del 30S. Es decir, ha habido presencia del 30S. Sobre las cadenas, recordemos que en esencia, y según lo dice la ley también, tienen un fin que es el de informar, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con el sarampión, o informes que tenga que hacer meramente el gobierno estrictamente de información. ¿Qué es lo que les preocupa cuando en este tipo de cadenas se evidencia una intención partidista o política de uno u otro gobierno? Más allá de las cifras, Steffi, que nosotros ponemos en el boletín producto de nuestro ejercicio de actividad ciudadana, sí quisiéramos poner sobre el debate y hacer reflexionar a la ciudadanía acerca del uso que se está dando a los recursos públicos. Usted acaba de mencionar una verdad que nosotros queremos posicionar cada vez más en la opinión pública, y es el hecho de que los recursos públicos tienen que ser utilizados, si es que son utilizados en propaganda oficial, específicamente con un contenido que sirva específicamente para informar sobre la gestión que se realiza desde el gobierno, pero sobre todo también para informar sobre temas de interés público que apunten al buen vivir y que apunten también al bien ciudadano, ¿no es cierto? Y sí creemos que hay que tomar en cuenta lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, evitar, ¿no es cierto?, que la publicidad oficial sea utilizada con fines proselitistas, o peor aún, con fines políticos, y peor aún, como finalidad de ataque a adversarios políticos. Ahora, el gobierno podrá decir que están en su deber de informar al país sobre su versión, la versión que ellos manejan sobre lo que ocurrió el 30S, y que a eso responden todas estas cadenas, posicionar la versión oficialista y de gobierno de lo que pasó el 30 de septiembre. Sí, pero me parece que en este punto el tema es más de fondo. Es decir, un gobierno tiene la obligación jurídica de administrar objetivamente los fondos que fueron confiados a ellos a través del voto, y en ese sentido yo creo que tiene que haber, y hacemos un llamado a que se haga una valoración de qué es lo que el pueblo más interesa y más necesita. Necesitamos fragmentación, necesitamos conflicto, o necesitamos más bien conocer efectivamente qué es lo que se está haciendo en la gestión en temas importantes. Sobre todo porque estamos hablando de fondos públicos, y en el manejo de fondos públicos y la publicidad entran también algunas prohibiciones que están en el Código de la Democracia, como el artículo 219, en el que dice que se prohíbe a los servidores, a las servidoras, a los organismos, a las instituciones públicas, la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo. Hay algunos que han incumplido, al parecer, este artículo, y han utilizado ciertas propagandas o publicidad para promocionar su nombre. Ustedes citan aquí, por ejemplo, el municipio de Quito con la autoridad de Augusto Barrera. Así es. Bueno, el alcalde de Quito no es el único que ha incumplido este artículo. Recordemos que el artículo 219 ha sido una lucha emblemática de participación ciudadana prácticamente. Puesto que nosotros estamos convencidos de que es importante que las autoridades locales y las autoridades a nivel nacional hagan conciencia de que los fondos públicos que ellos manejan no son tampoco para ser utilizados a través de la promoción personal, a través de las obras que hacen. Y efectivamente en este mes hemos visto que ha habido algunos
autoridades locales y en primer lugar, por supuesto, está Augusto Barrera como alcalde de Quito. A través de Unidos por la Inseguridad, Quito le dice no a la impunidad. A través de este contenido del spot se está promocionando su nombre, y lo cual está estrictamente prohibido en el artículo 219. Y están algunos otros como el gobierno del Cantón Chunchi, el municipio del Cantón Balsar, el gobierno autónomo descentralizado de Muisne. Termino preguntándole si es que hay un incumplimiento de artículos como este de la ley orgánica electoral, ¿qué sanciones corresponden? Bueno, aquí es importante destacar que las organizaciones o el órgano de control llamado jurídicamente a establecer estos controles, primero es la Contraloría y obviamente la autoridad electoral en tiempos electorales. Yo sí quisiera también hacer una puntualización. Desde el año pasado, de alguna manera se ha querido o se ha objetado nuestros informes indicándonos que posiblemente el Estado tenga un importante descuento en los canales del Estado de los spots. Y a eso nosotros venimos pidiendo desde hace un año que se nos haga llegar los documentos que respaldan eso, y no nos han dado. De manera que es importante dejar sentado que nosotros estamos abiertos a hacer las correcciones del caso pero siempre y cuando tengamos los respaldos adecuados, porque nuestro trabajo es un trabajo objetivo, pero sobre todo profesional, y necesitamos los respaldos precisos para hacer este tipo de Ruda Hidalgo es directora de la Corporación Participación Ciudadana a propósito del monitoreo que hacen mes a mes de la publicidad del gobierno y de los entes públicos. Gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Contacto.